Dios no nos pide que seamos los padres más inteligentes, más astutos, más informados, más educados. No nos pide que seamos teólogos expertos ni que nuestros hijos sean los mejores portaditos o los más inteligentes. Nos pide que nos sometamos a Él y que nos humillemos delante de Él, y así recibiremos gracia. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. ¡Feliz año 2020! Estoy súper emocionada por poder estar otra vez aquí en Crianza Reverente con ustedes. Ya extrañaba estas conversaciones semanales. Y si recién vienes conociendo de Crianza Reverente, te doy la bienvenida. Y para los que siempre nos han estado acompañando, también gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por los mensajes que han enviado, los comentarios en las redes sociales. Nos encanta y nos anima tanto escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo en las familias cristianas. Y gracias también por las sugerencias y las preguntas que han enviado. De hecho, hemos tomado en cuenta algunas de ellas para las conversaciones que tenemos programadas en esta nueva temporada, y pedimos también de sus oraciones porque hay algunos temas complicados que quisiéramos tratar y sentimos la necesidad de que Dios ponga a nuestra disposición personas equipadas en esas áreas. Entonces pueden orar con nosotros. Si tienes sugerencias o tienes algún mensaje que quisieras enviarnos, tenemos el correo de crianzareverente@gmail.com. También estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Puedes enviar un mensaje directo y te animo también a que nos sigas ahí, porque parte de nuestro propósito es no solamente compartir estas conversaciones y algunos artículos que escribimos, pero también queremos compartirte otros recursos, buenos recursos sobre la crianza que existen por ahí en el Internet. Entonces, en Facebook especialmente, tratamos de compartir ese tipo de información, artículos de otras fuentes que creemos que son fuentes confiables y que pueden ser de ayuda en su crianza. En la nueva temporada del podcast de Crianza Reverente, estamos buscando aprovechar más la sabiduría colectiva, pudiéramos decir, de la comunidad cristiana. Entonces vamos a tener varias conversaciones con diferentes mamás que están en diferentes etapas o situaciones de su vida. Algunas mamás y por ahí quizás algún papá también, que están batallando con lo mismo que todos estamos batallando, y que están viendo la gracia de Dios obrando en sus familias. Y lo que queremos, lo que deseamos es que todos estemos convencidos de que Dios obra en todos sus hijos a todo tiempo, sin importar dónde vivimos, qué posición tengamos o qué estatus social, qué nivel de estudio, qué estado de salud, qué tamaño de iglesia. Dios obra independientemente de todas esas cosas, y todos debemos y podemos ver su gracia obrando. Espero que así sea mientras escuchamos las conversaciones que planeamos tener. Y mientras yo estaba pensando y orando, preguntándome cómo podríamos comenzar esta temporada, fijando nuestros ojos en donde deben estar, en Cristo, yo personalmente empecé a reconocer algunas de las cosas que estorban que yo ponga mis ojos en Cristo, especialmente en la crianza. Y creo que tendría que decir que si hay una cosa que más me estorba en depender de Dios en la crianza, es mi orgullo. Obviamente esto no solo me afecta en la crianza, como todo en la vida, mis luchas espirituales afectan todos los ámbitos de mi vida, pero específicamente en la crianza, el orgullo impacta mucho. Y seguramente conoces el pasaje de Santiago 4, donde Jacobo está hablando con sus hermanos en Cristo acerca del tema de la soberbia. Y en el versículo 6 de Santiago 4 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y te confieso que hasta hace poco jamás en mi vida, en 17 años de crianza, casi 18, jamás había aplicado este texto a la crianza.
Pero cuando me puse a pensar y recordar incluso, tengo que reconocer que muchas veces Dios me ha resistido específicamente en la crianza por causa de mi orgullo. Recuerdo ocasiones cuando sucedía algo así, en un lugar público como en la iglesia o en una fiesta donde hay muchos niños jugando o quizás con la familia extendida donde hay muchos primos y todo. Algo así sucede. Observo la conducta de algún niño, algún hijo de una amiga o hermana, y pienso algo así. Mira cómo ella deja a su hijo hacer lo que él quiera y no le disciplina. ¿Que no lee su Biblia o qué? ¿Que no sabe que los buenos padres cristianos tienen que disciplinar a sus hijos? Por eso mis hijos no causan problemas en las fiestas o en la iglesia como otros niños. Confiésalo, lo has pensado aunque no lo hayas dicho, ¿no? Algo así, parecido. ¿Y qué pasa literalmente en menos de 5 minutos? Se escucha un grito en el área de juegos y sale una niña corriendo diciendo, ¡ese niño güero me mordió! Bueno, pues mis hijos siempre eran los niños güeros. O se acerca la maestra de la clase de escuela dominical para decirme que mi hija llevaba varias semanas de que no se portaba bien en la clase, que no se quería sentar y que ese día le había pegado a otro niño y que no le quería pedir perdón. Pues definitivamente me comí mis palabras o mis pensamientos en ese caso. Lo que sucedió fue que yo pensé o dije algo que salió completamente de mi soberbia. Aunque en el momento, claro, pues no lo reconocía. Y en su gracia, Dios me resistió. No permitió que mis métodos tuvieran su efecto deseado en ese momento para que yo viera mi problema, mi orgullo, mi pecado. Ahora, pudieras preguntar, entonces, ¿estabas practicando la instrucción bíblica en tu hogar, la disciplina? Yo creo que sí. O sea, cuando yo miro hacia atrás, yo no pienso que yo debía haber hecho las cosas diferentes. El modelo que mi esposo y yo aprendimos en nuestros hogares y que aplicamos cuando nuestros hijos estaban pequeños, en general creo que era el modelo correcto. El problema no eran mis métodos, el problema era la actitud de mi corazón. Yo permití que el éxito, entre comillas, que esos métodos estaban produciendo me llevaran a la soberbia en lugar de la dependencia y humildad. Entonces el hecho de que mi hijo mordiera o que mi hija desobedeciera a su maestra, en realidad era señal de la gracia de Dios hacia mí. Él quería salvarme de mi orgullo. Y hermanos, esto no es algo que uno reconoce una vez y ya se solucionó. Ah, sí, soy soberbia. Ok, gracias Dios, cámbiame y ya. Cada etapa trae sus retos en cuanto al orgullo y la soberbia en la crianza. Por ejemplo, mis hijos ya están grandes, son adolescentes grandes, y recientemente supe de una situación. Supe del hijo de unos amigos que repentinamente, sin previo aviso, se volvió en contra de sus padres de una manera agresiva, con amargura, con resentimiento. Era un joven que había dejado su hogar para ir a estudiar la universidad y pues eso a mí me llega porque pues tengo un hijo que acaba de empezar la universidad y una hija que va para allá muy pronto. Este joven venía de un hogar cristiano, de ministerio, su papá es pastor, recuerdo que siempre compartían fotos, o sea, parecían un matrimonio ejemplar y creo que en muchos sentidos lo son. Y sus hijos servían con ellos, parecían estar contentos. Y después de un año de estar lejos de sus padres, simplemente este joven, como si tuviera una crisis emocional o mental incluso, y no quiere tener nada que ver con sus padres, no quiere saber de Dios. Y realmente, o sea, no sabemos los detalles y eso no es el punto. El punto es que yo pudiera pensar y yo sentí en mí, o sea, cuando escuché esta historia, yo sentí esa reacción interna que quería decir, eso a mí no me pasaría. Pero inmediatamente también tuve que reconocer que yo no puedo saber eso porque yo no controlo a mis hijos y para mí sería orgullo y soberbia decir, eso a mí no me pudiera pasar por la forma en que yo he criado a mis hijos.
Mi reacción interna es tratar de explicar lo que pasó a esa familia, culpando de alguna manera a algo que esos padres habrán hecho mal. Pero la verdad es que no se sabe eso y yo no puedo juzgar. Realmente a mí me hizo contemplar mis actitudes internas, mi soberbia y mi falta de humildad en cuanto a la crianza. Y creo que el gran peligro de la soberbia a la que se refiere Jacobo aquí es que el problema que yo enfrento cuando yo soy soberbia es que Dios resiste a los soberbios. Y yo no sé de ti, pero yo no quiero que Dios me resista en la crianza. Yo deseo tanto que Dios obre en mis hijos y qué triste sería si mi propio orgullo estorbara esa obra que yo tanto quiero ver que Dios haga. Tenemos que preguntarnos si nos sentimos constantemente frustrados en la crianza. ¿Te encuentras molesta con tus hijos porque no te hacen caso? ¿Cuestionas a Dios si esto de la crianza bíblica realmente funciona porque no estás viendo los resultados que tú quieres ver? ¿Estás intentando mezclar filosofías del mundo sobre la crianza con un poco de crianza bíblica porque realmente crees que la metodología de la Biblia no es suficiente o es anticuada? Todo esto es señal de soberbia. Nosotros creemos que sabemos cómo deben funcionar las cosas. Nos creemos más sabios que Dios y Dios no tiene otra opción, nos tiene que resistir. No permite que nuestras manipulaciones funcionen para que veamos que no es por nuestra inteligencia. Él permite dificultades en el matrimonio para que se descubra el orgullo que tenemos hacia nuestra pareja. Él manda enfermedades o crisis económicas para llamarnos la atención. Todo esto muchas veces es Dios resistiéndonos para que se descubra nuestro orgullo y nuestra soberbia. ¿Por qué lo hace? Porque lo que Él quiere es derramar gracia. Dios desea que tu familia, que mi familia experimentemos la abundante gracia que Él ofrece para el hogar que se somete a Él y que busca honrarle. Lo irónico es que la misma resistencia que Dios pone es señal de gracia. Romanos nos dice que al que Dios quiere castigar realmente, lo deja a sus propias estrategias, lo deja que vaya por su camino. Entonces el hecho de que Dios me resista en mi soberbia es una llamada de atención. Y si yo respondo en humildad y fe, voy a poder experimentar esa abundante gracia. Hace un tiempo mi esposo predicó sobre Santiago 4 y ya tiene muchos años que ya escuché esta predicación y él dio una ilustración en esa predicación que a mí me ha servido tanto para poder entender qué significa que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces les voy a compartir esta ilustración porque para mí es algo que me ayuda tanto a entender este concepto. Imagínate que un ejército está a punto de atacar una posición del enemigo. Va a ser muy difícil tomar esa posición donde ya está establecido el enemigo, pero tienen que seguir sus órdenes. Entonces se les explica a todos los soldados la estrategia que se va a emplear. Se les da sus órdenes. Pero hay un soldado que él decide que no le gusta la estrategia que se ha dado como orden. Y él toma a unos amiguitos y se va por otro lado y se va a atacar donde él cree que se debe atacar. Cuando se enfrenta con un problema y se da cuenta que no puede solo, agarra su radio y pide ayuda. ¿Y cuál es la respuesta que él recibe? No, retírate. No te vamos a mandar respaldo porque tú no estás haciendo lo que debes hacer. Ese no era el plan, entonces no te vamos a mandar el apoyo que tú dices que necesitas. No vamos a apoyarte en tu estrategia. Pero por el otro lado va un sargento con sus soldados y él empieza a atacar siguiendo los órdenes que se le ha dado. Y cuando él se topa con problemas, él agarra su radio y pide apoyo. ¿Y cuál crees que sea la respuesta? Claro que sí,
ahí va el apoyo aéreo, espérate 10 minutos porque ya va llegando otro grupo de soldados detrás de ti, aguántate, ya vamos para allá. ¿Qué sucede? Al soldado que no sigue órdenes, que no marcha según el plan, no están disponibles los recursos del ejército para él. Pero al que obedece y al que se somete al plan, a la estrategia del general, todos los recursos de ese ejército están a su disposición. Entonces, cuando Dios dice que resiste al soberbio, significa que no apoya las estrategias que el soberbio emplea. Pero cuando uno se humilla y se somete a lo que Dios desea, entonces todos los recursos espirituales que llamamos la gracia están disponibles para él. En ese mismo capítulo de Santiago 4, el siguiente versículo relaciona esa humildad y gracia con la sumisión. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, la sumisión es clave. La sumisión y la humildad van de la mano. Y así es en nuestro caminar con Dios y en la crianza bíblica. Dios no nos pide que seamos los padres más inteligentes, más astutos, más informados, más educados. No nos pide que seamos teólogos expertos, ni que nuestros hijos sean los mejores portaditos o los más inteligentes. Nos pide que nos sometamos a Él y que nos humillemos delante de Él, y así recibiremos gracia. Pablo lo dice en Filipenses 2 de una manera tan hermosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si yo modelo para mis hijos una soberbia que piensa que las cosas van bien porque yo estoy haciendo bien, entonces lo que les paso a mis hijos no es un legado de fe y dependencia sobre Dios, lo cual dispone de la gracia abundante de Dios en sus vidas, sino que les pasaré un legado de frustración y desánimo en sus vidas cristianas, siempre esforzándose para salir mejor y lograr que Dios haga algo por ellos. Yo anhelo que la gracia abundante de Dios sea sobre mi vida y mi hogar. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Esa gracia no siempre toma la forma que yo quiero que tome, pero si yo vivo en confianza y humildad delante de Dios como mamá, si mi esposo vive en confianza y humildad como padre delante de Dios, podremos saber que estamos experimentando la gracia de Dios y modelando para nuestros hijos una relación correcta con Dios. Esta semana te quiero retar a que estudies Santiago 4 junto con tu esposo o tu esposa si puedes. Que juntos evalúen si están practicando una crianza de soberbia y de falta de sumisión a Dios, o si están dependiendo humildemente de Dios. Oren juntos, que Dios les humille, que les muestre su soberbia y que les extienda gracia diaria en su hogar. Que Dios nos cubra a todos con su abundante gracia. Te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.